Noche. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva. Vamos a seguir trabajando en aportar para que los ciudadanos tengan información sobre lo que está sucediendo en Guatemala y particularmente lo que está sucediendo en aquellos ámbitos tan sensibles como es la educación, como es la salud y muchos de estos temas relacionados con la pandemia que nos está azotando ya por 1 año y medio y que aparentemente, de acuerdo a la opinión de diferentes expertos, a la opinión de instituciones como la Organización Mundial de la Salud, pues es algo que ya es endémico, va a seguir acá con nosotros 2 o 3 años más y obviamente, aunque nos ha costado, tenemos que seguirnos acostumbrando a convivir con la pandemia. Hay vacunación en camino, no se ve claro como quisiéramos que estuviera sucediendo, como ya ocurre en otros países, pero va a llegar. Pero para mientras, lo que es recomendable es seguir con las medidas de distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el no reunirnos en grandes grupos, etcétera. Medidas sanitarias mundiales que son recomendadas ampliamente. Desafortunadamente este virus sigue muy persistente. Vemos que países como Chile han vuelto a cerrar, vemos que la China ha vuelto a tener rebrotes, Europa también. Es decir, hemos logrado salir de este problema. Los países que han logrado salir un poco adelante son, por ejemplo, aquellos que han tenido un mayor índice de vacunación, como Estados Unidos, como Israel. Mientras más se vacuna, más se alcanza inmunidad en grupo y los procesos cuando la gente adquiere el virus son mucho menos agresivos, son mucho menos graves. Uno de los aspectos más golpeados por esta pandemia ha sido lo que ha venido sucediendo en el campo de la educación. Nuestra querida Guatemala, desafortunadamente, ya traía un rezago importante, que ahora este rezago, pues desafortunadamente, por todo lo que está sucediendo, lo más probable es que vuelva a aumentar, vuelva a incrementarse y estemos más retrasados todavía que lo que veníamos estando. Pero para hablar sobre este tema, me he permitido invitar a distinguidos profesionales quienes nos van a aportar significativamente. Hemos seleccionado a un panel sumamente interesante y capaz. Hemos tenido la suerte de que todos ellos nos han aceptado la invitación y me voy a permitir presentarlos. En orden de que las damas van primero, presentamos a la licenciada Diana Brown. Ella es directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados. Representa la educación privada en el Consejo Nacional de Educación. Es integrante fundadora de la Comisión Intersectorial de Educación de CONCYT y representa la educación privada en varias instancias. Es una convencida que la educación es la solución a nuestros problemas y comparte esas ideas en las aulas universitarias y en general en los ámbitos educativos. Es rotaria, fue presidente e integrante de la Junta Directiva del Club Rotario Guatemala Oeste. Nos acompaña también el profesor Julio Fernando Mijangos Rivas. Él es director de la Escuela Oficial Urbana Mixta número 85, Jornada Matutina Lomas del Norte. Y nos acompaña el licenciado José Inocente Moreno Cámbara. El licenciado Moreno Cámbara es licenciado en Educación de la Matemática y Física. Tiene un máster y doctorado en Astronomía. Fue viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación del 2016 al 2020. Bueno, pues tenemos la suerte de contar con un panel sumamente capaz, con una vasta experiencia que definitivamente nos van a aportar mucho conocimiento. Bienvenidos, señores invitados. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, licenciada. Bienvenida a Acción Positiva. Gracias. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Licenciado Moreno Cámbara, bienvenido a Acción Positiva. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Bueno, pues yo comentaba en este prólogo que estuvo un poquito largo de mi parte, disculpen si me prolongué demasiado, pero vamos a darle la palabra ahora a nuestros distinguidos invitados. Obviamente, cuando hablamos de las ciencias de la salud y hablamos de los médicos, hay quienes están en la primera línea,
hay quienes estamos un poquito atrás, pero obviamente todos involucrados. Cuando hablamos de la educación, pues son los profesores que están en las aulas, quienes están verdaderamente en esa primera línea de lo que está sucediendo. Y es por ello que quisiera dar la palabra para empezar al profesor Julio Fernando Mijango Rivas, quien como director de una escuela está directamente recibiendo lo que está sucediendo. Sabemos nosotros que por el hecho de que no puede haber educación presencial en muchos municipios, incluyendo pues, la ciudad de Guatemala y los municipios alrededor, por el color que tienen en la gradación del COVID, pues muchas clases no pueden ser presenciales. Pero, profesor, ¿qué está sucediendo en la escuela que usted dirige? Cuéntenos. Les agradezco bastante por este momento que les voy a compartir, agradecerles siempre en relación a la situación bastante complicada. La variabilidad que se tiene en el semáforo no es estable prácticamente, ¿verdad? Así que semáforo porque se mantiene constantemente en cambio, pero sí hemos tenido bastante ajuste en ciertas cosas que tenemos que hacer prácticamente en trabajo docente, con los niños e incluso con los padres de familia. Situación que en un momento determinado vino a afectar, como usted bien decía hace un rato, la educación, porque desde el momento que se dio el aviso de que la pandemia había ingresado a la República, fue una situación bastante complicada. Nos tocó que reorganizar muchas cosas que inclusive no estábamos tal vez capacitados para poder hacer en un momento determinado. Fue una situación bastante compleja, difícil, y a la fecha aún todavía se sigue dando. Situaciones que no solo a nosotros como docentes, como Ministerio de Educación, como Estado, sino que también si nos vamos un poquito más a lo que es nosotros, nuestro trabajo, lo que es el niño, la situación que se vino a determinar con ellos, padres de familia que en su momento el desconocimiento total qué hacer, totalmente delegado, y ver también la situación, como usted comentaba tiempo atrás, qué ha pasado con la historia de Guatemala, cómo estábamos y cómo vamos a terminar, porque hay muchos padres de familia también que desconocen, no tienen conocimientos también que nos puedan apoyar a nosotros en un momento a poder determinar ciertas actividades que tenemos que realizar con los niños. Eso vino prácticamente a complicar la situación y a caer en un momento también de desesperación el qué hacer, o yo no sé qué hacer porque no domino este tema. Y situaciones también económicas, muchos padres de familia que se quedaron también sin trabajo, o en un momento determinado, bueno, no tenemos los medios, o sí tenemos los medios, pero resulta que el poco dinero que tengo lo voy a utilizar en un momento determinado para utilizarlo en lo que es la tecnología, o si uso la tecnología, dejo de percibir lo que es la comida. Entonces el padre de familia también eso le viene a afectar y viene a determinar qué es lo que más le va a favorecer y qué es lo que más le urge hacer. Nos hemos dado cuenta que a pesar de que estamos en un área urbana, la situación es bastante complicada. Familias que sí tienen acceso a internet, familias que definitivamente no tienen acceso, y tenemos que buscar la alternativa. Con los que podemos trabajar, los compañeros de trabajo que prácticamente están en la escuela son los que se dedican, según el grupo que tienen a su cargo. Ahí se puede determinar también qué tanta capacidad puede determinar para que el docente o la docente se pueda acoplar a una situación de tecnología, sino pues reacomodar y reajustar aquellas situaciones que definitivamente no se pueden dar. Pues muchísimas gracias, profesor. Mire, usted nos ha sacado acá una serie súper interesante de temas que obviamente se conocen, se vislumbran, pero por ejemplo usted ha tocado el tema de la parte económica, de cómo afecta esta pandemia a las familias, pues porque obviamente muchas personas o se han quedado sin trabajo o han tenido baja en sus ingresos en una forma o la otra. Usted señala muy bien el hecho que los padres o nadie estábamos preparados a que esto viniera y que la preparación de los padres para ayudar a los hijos en las tareas no necesariamente son tan preparados para hacerlo. Así que muchos puntos interesantes. Licenciada Diana, ¿no nos quisiera comentar usted algo sobre lo que ha venido diciendo el profesor? Efectivamente, yo concurro con lo que dice el profesor Mijangos en el sentido que aunque sean centros educativos privados, debemos recordar de que hay muchos que son pequeños y también con fuentes económicos muy limitados. Y los padres de familia de igual manera están sufriendo de que
o tienen que tener una baja de uno de los padres de familia dentro del hogar, porque implica de que con la inseguridad de que un día el color del tablero de alerta sanitario es naranja, el otro día es rojo o hay algunas tendencias, es una incertidumbre muy grande. Entonces, como por ejemplo, yo creo el profesor no me dejará mentir, hace 2 semanas de un día para el otro nos cerraron las aulas. O sea, un lunes amaneció un nuevo acuerdo ministerial a que el día martes se cerraran las aulas. Doctor, ¿se puede imaginar cómo eso afectó a la estabilidad doméstica en todos los hogares donde estaban asistiendo algunos de los alumnos? Y creo que aquí es muy importante que los niños que estaban atendiendo centros educativos públicos y privados era voluntario primero su asistencia y a solicitud de los padres de familia, siempre y cuando se cumplía con lo que eran los protocolos sanitarios. Entonces, ese era como que tenían el permiso del Ministerio de Educación porque también tuvieron una visita ocular para ver que todo estaba en orden. ¿Por qué? Porque el bienestar del niño es primero, su salud. Y luego, pues, lo que es la interacción, sabemos todos, hemos estado leyendo en todos los medios de comunicación y todo lo que son los informes y reportes, lo que es la interacción es tan importante, porque estar ante una pantalla ya 14 meses no es, pues, si uno para adulto, hay un momento donde uno dice, me tengo que levantar. ¿Cómo estarán los niños que tienen periodos, 10, 8 periodos, si se les recortó un poco, ya no son de 45 minutos, 30, 35 minutos ante una pantalla? O sea, sí son aspectos que tenemos que aprender a vivir con ellos, porque como usted bien lo dijo, aquí ni aunque nos vacunemos todos el día de mañana, aquí el virus no se va por 1 año, 2 años. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, profesor? No, espero que usted me confirma lo que es mi idea. Es que realmente hay que cambiar la metodología, hay que cambiar la educación, porque es otro el contenido, perdón, contenido no es, las competencias y las destrezas que tenemos que enseñar y de otra manera. O sea, sí, la brecha se ha profundizado, la calidad de la educación se cuestiona porque son modalidades nuevas que tenemos que crearlos, tenemos que ser creativos, tenemos que ser innovadores, porque esta es una situación de constante cambio. Muchísimas gracias, licenciada. Pues obviamente lo que nos expresaba el profesor Mijangos ha abierto una discusión interesante. Le pregunto al licenciado Moreno, usted fue viceministro y la parte de la verificación de la calidad, recuerdo, fue una de las partes que usted trabajó muchísimo. Ahora, obviamente, esta calidad ahora se ve afectada, como indica la licenciada Brown, ha cambiado no el fondo, porque en teoría seguimos teniendo el mismo pensum, pero obviamente la metodología y el acceso ha cambiado. ¿Qué preocupaciones se levantan acá, licenciado, con respecto a la calidad de lo que están recibiendo estos niños? Porque sin educación no hay progreso. Y nosotros ya siendo un país que teníamos serios problemas de calidad educativa, imagínense ahora. ¿Qué piensa usted de todo esto que nos están diciendo, licenciado? Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todos y sobre todo a mis queridos colegas panelistas y a usted, doctor. Es un tema exageradamente complejo porque ya el término calidad educativa lo era antes de la pandemia. Es decir, el concepto de calidad educativa es multidimensional y abarca muchos factores del proceso educativo. Abarca al alumno, abarca el entorno, abarca los contenidos, abarca los procesos, los resultados. Y todo esto colimado y alineado por actores fundamentales que eran, digamos, los directores y los profesores, pero que está sujeto a un entorno social, cultural y político de cada uno de los países, ¿verdad? Era imposible antes de la pandemia pretender el modelo de calidad educativa de Noruega, porque no tenemos el entorno social, ni cultural, ni político de Noruega. Teníamos que tener el nuestro, pero veníamos con rezagos, como usted muy bien lo dice, y creo que no nos preparamos lo suficiente para un evento de estos porque no lo veíamos venir.
Esto no se trata de buscar culpables, esto no se trata de buscar responsables, sino de buscar soluciones. Hoy estamos inmersos en un medio en el que no es nuestro hábitat natural como docentes. Los que nos dedicamos a dar clases nos sentimos fuera de nuestro hábitat. Esto es como que si yo fuera un nadador de piscina y nado muy bien los 100 metros planos, los 100 metros en piscina, pero me llevan ahora al mar y ahí tengo que vencer primero las olas para poder llegar a la tranquilidad de las mismas. Nos sacaron de nuestro hábitat. No es culpa de nadie. Parece ser, dice la historia y la estadística, que pueden ser procesos cíclicos. Ahora, ¿qué hay que hacer en este momento? Siempre he apelado a que nuestro mayor talón de Aquiles es el proceso de formación del docente. Nosotros no tenemos un proceso de formación continuo y constante, a pesar de que la ley lo exige. Nos acomodamos muchísimo a esto y hoy por hoy vi una prueba de fuego en donde no teníamos guantes de asbesto y nos estamos quemando temporalmente. A mí me tocó dar clases en la universidad con generaciones de 20, 21 años que, siendo nativos digitales, no pudieron adaptarse muy rápido a la modalidad de entrega. ¿Qué hay que hacer en estos casos? En este caso hay que fortalecer el liderazgo del maestro. Hay que fortalecerlo muchísimo. Hay que acompañar mucho al padre de familia en el proceso educativo, porque hay que entender que históricamente los padres de familia también se alejaron un poco del proceso educativo y la rutina era ir a dejar al alumno a la escuela o al colegio, lo recojo después y que duerma, que haga sus tareas, lo despierto y lo llevo a la escuela o al colegio. Se volvió un ciclo en el que no pensábamos mucho, sino hacíamos por rutina las cosas. Pero hay que acompañar al padre de familia porque él también se vio castigado en su entorno laboral, él también tiene presiones que resolver, pero si trabajáramos en conjunto lo podríamos hacer. Y por último, hay que acompañar muchísimo al alumno en las diferentes etapas según las competencias que nos interesen fortalecer. Porque no es lo mismo darle acompañamiento en este medio virtual a un niño de primero primaria que a un niño de sexto primaria, que a un jovencito de segundo o tercero básico. Entonces, tenemos que ver qué es lo primordial. Creo que lo más importante acá, y yo no quiero juzgar a las autoridades porque no soy quien, yo cometí errores estando en la gestión pública, porque soy humano, nunca los hice adrede, pero cometí errores. Es afinar un mecanismo de comunicación asertiva hacia todos los actores del sistema educativo. ¿Cuál es el rol de un director, del padre de familia o de un alumno? Eso nos puede ayudar muchísimo. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a regresar al profesor Mijangos. Profesor, obviamente lo que usted nos generó al principio con su participación en el panel, pues ha permitido una exposición brillante de nuestros panelistas, tocando puntos sumamente importantes. Por ejemplo, los docentes con los que usted trabaja, con los que trabajan sus niños, ¿cómo están ellos recibiendo este cambio? ¿Cómo se han podido capacitar? ¿Y qué se puede hacer para apoyarlos a que verdaderamente sean parte verdaderamente participativa de lo que está sucediendo? Gracias, doctor. En relación al tema que está exponiendo usted en este momento, créame que yo estoy agradecido prácticamente con el grupo que tengo en la escuela, porque debido a las circunstancias que se nos han presentado, hay momentos que han tenido ellos que ver cómo reacomodan ciertas técnicas también, de metodologías, como bien lo comentaba el licenciado y la licenciada, para poder darle seguimiento al proceso educativo. Se han dado diferentes medios también por parte del ministerio, en el cual ha sido una oportunidad de poder seguir participando en ciertas capacitaciones que nos puedan ser de beneficio en un momento determinado. Con ciertos grupos también, la situación que se nos vaya manifestando según se vaya dando la situación. Son momentos que, como le comentaba,
las compañeras de trabajo son las que han ido reacomodando esto. Porque cuando hablamos también de trabajo, no solo voy a delegar función que el ministerio nos envíe trabajo, no. Cuando se habla del ministerio, nosotros somos parte, nosotros tenemos que integrar. Si nos brindan apoyo, cómo integrar también eso a lo que estamos trabajando con los niños y niñas, e inclusive lo que ustedes comentaban con los padres de familia, porque el padre de familia está complementando el proceso, como bien lo comentaba el licenciado José, de que muchos se fueron, se desligaron y dejaron que miren los maestros que hacen. Y es tripartito prácticamente este proceso en el cual uno tiene que estar participando para poder mejorar el proceso educativo. Situaciones que algunas veces no se manifiestan al 100% con la comunidad. Pero las compañeras, como les vuelvo a comentar, han tenido referencias tanto virtuales, apoyos también bibliográficos y guías de trabajo que prácticamente el ministerio ha otorgado. Y aparte de eso también la visión que tienen ellas de seguir participando también y seguir viendo también qué aspectos pueden ir mejorando en el aprendizaje de los niños, porque ellos van dando la pauta también hasta dónde se ha llegado en ese momento, si las competencias también se han llegado a alcanzar o en qué falta fortalecer. Situación que este año nosotros estamos expresando también y nos estamos dando cuenta de que hay que retomar, hay que trabajar bastante. Hay que trabajar bastante de lo que se vivió el año pasado, porque hubo aspectos que definitivamente no se llegaron a alcanzar. Entonces es un año que se puede tomar de retroalimentación, de fortalecer para seguir avanzando, porque si no nos podemos quedar prácticamente fuera de. Ahí Pues estamos. muchísimas gracias, profesor. Mire, de los alumnos que usted tiene, ¿qué porcentaje de ellos tendrán pleno acceso a Internet? ¿Qué porcentaje de ellos tienen que recibir el portafolio o el material una vez a la semana? ¿Cómo están combinando este sistema? ¿Se están yendo principalmente por lo virtual vía Zoom o están utilizando más este material impreso que da el ministerio y que los padres tienen que recoger y traer de vuelta después? Digamos un 60% tendría acceso al Internet. Lo demás se trabaja impresión prácticamente física que se les tiene que dar, el apoyo prácticamente a los que definitivamente no tienen el medio de cómo hacer. Todo este material son guías elaboradas por los propios docentes, como les decía anteriormente, en complemento de guías también aportadas por el ministerio, para poder ir determinando y alcanzando las competencias. Sí se necesitaría mucho también de varios aspectos, porque como platicamos hace un rato, la situación es bastante compleja y el tiempo considero es lo que prácticamente es lo que nos vino a agarrar prácticamente tardío en esto, ¿verdad? No estábamos preparados y es la situación que se nos vino a perjudicar. Entonces nosotros debemos tener prácticamente un enlace directo con los padres de familia y lo estamos haciendo continuamente, cada 8 días, en base a lo que se está trabajando y lo que estamos viendo y lo que podemos ir mejorando también. Y si esto no resulta, pues modificarlo y hacerlo en otras opciones. Hay grupos, porque no puedo generalizar también. Hay grupos de un determinado grado que sí tienen acceso, pero resulta que otro grado, lamentablemente ese grupo no. Y eso es lo que prácticamente viene a perjudicar. Y no podemos afectar, no podemos darle seguimiento solo a un grupo, sino que tenemos que alcanzar las competencias con todos. Pues obviamente son problemas sumamente complejos, un 60% con acceso, otro 40% que no. Licenciada Brown, una pregunta. Tuvimos con usted una plática anterior, un programa muy interesante sobre estos nuevos métodos, estas nuevas tecnologías. Y ahí hablábamos pues que nuestra Guatemala es un país con tantas asimetrías, con tantas diferencias. Por ejemplo, aquí hablamos de una escuela que está pues prácticamente en el área del gran área metropolitana. Pero, ¿qué estará pasando, licenciada, allá lejos? San Marcos, en Quetzaltenango, en Huehuetenango, en los municipios bien lejanos, donde hay también una gran cantidad de niños que muy probablemente no tienen ningún acceso a Internet. ¿Qué piensa, licenciada? Tenemos asociados en la provincia y en esos departamentos que usted menciona ahorita. Son retos más grandes aún.
son retos que son difíciles de superar. Y si más están descansando y no me van a creer en lo que es la mensajería de WhatsApp, porque la mayoría de los padres de familia sí utilizan lo que son algún teléfono con alcance a internet. Usan mucho esa modalidad para envío y recepción de diferentes contenidos. Sin duda alguna, y no solo hablemos de las distancias, los idiomas. ¿Cómo pueden estar dando las clases en distintos idiomas, todo lo que son necesarios de darlos? Y esto, doctor y colegas, a eso tal vez me lleva a lo que yo quisiera que compartiéramos. Hablamos de un momento de otras metodologías. Esta era la oportunidad de oro de cambiar el currículum nacional base. Esta era la oportunidad de oro de ver otro enfoque a lo que es la educación respetada en todos los niveles, público, privado, municipal y por cooperativa. Tenemos que tener un alcance mundial, digámoslo de esa manera, y es a través de una educación vivencial. Ahora es cuando entonces vemos con el profesor y con el doctor Moreno, vemos de que son competencias, son destrezas. Entonces ya no es un contenido, no es memorizar. Entonces los que están fuera, que están en el campo, están aprendiendo a través de actividades y así es lo que tenemos que hacer. Pensar en proyectos, pensar en una interdisciplinariedad de las asignaturas a que los vivamos. Porque el mundo no va a ser igual cuando termina esto. Vamos a tener una creatividad nueva, vamos a tener un mundo absolutamente distinto. Entonces tenemos que estar preparados ¿para qué? Para el cambio. Preparados para ser flexibles, tener cuestionamiento, un discernimiento, un pensamiento crítico. Todo eso lo tenemos que tener los docentes, padres de familia y los alumnos. Tenemos mucha responsabilidad con los padres de familia. Darles apoyo a que ellos aprendan al lado de los alumnos para que sea un proceso de crecimiento integral de la comunidad educativa. Padres de familia, alumnos, docentes. Complejo. La palabra ideal es complejo, pero es el momento del cambio. Ahora es cuando. Ahora usted dijo una palabra acá que pues valdría la pena la reflexionáramos. Usted dijo, era el momento. Es decir, es el momento, pero ¿quién tiene que escuchar? ¿Quién tiene que cambiar? ¿Quién tiene que romper el molde para que verdaderamente podamos entrar a ese cambio de modelo que usted menciona, licenciada? Recordemos que el currículum nacional base es el contenido mínimo obligatorio. Todo centro educativo tiene que cumplir con lo que es el CNB. Y eso viene desde la etapa inicial hasta diversificado. Entonces, era claro, el año pasado fue, podríamos decirlo, como una especie de laboratorio, en el sentido que todos íbamos aprendiendo sobre la marcha, porque como usted bien lo dijo, era una situación no solicitada que hubo que responderle. Pero ahorita este año ya sabemos cómo trabajar a distancia, ya sabemos cómo trabajar de una manera híbrida y cómo modificar lo que son las metodologías. Pero en quien es el que dispone de una CNB es el Ministro de Educación. Entonces, tiene que poder entre todos buscarle una dinámica actualizada, una dinámica vivencial para que de verdad nuestros alumnos puedan enfrentar el mundo. Es un mundo pequeño, es un mundo de comunidad, el mundo grande con las destrezas que necesita. Todavía es posible, pero ¿qué se necesita, doctor? Voluntad. Eso es lo que se necesita. Pues muchas gracias, licenciada. Obviamente, vuelvo a mencionar, porque tenemos que mencionar de nuevo, que este es nuestro maravilloso país, que es un país verdaderamente bendito de Dios, es un país con unas grandes riquezas, es un país con unas grandes oportunidades, pero desafortunadamente es un país con unas grandes diferencias, sumamente marcadas, sumamente asimétrico. Entonces, lo que sucede acá en un área, en la ciudad de Guatemala, incluyendo áreas diferentes de la ciudad de Guatemala, es otra cosa que lo que sucede en la Guatemala lejana, en la Guatemala departamental. Licenciado Moreno, ¿qué piensa usted de esto que está diciendo la licenciada Diana? Yo lo miro muy congruente de que ante la nueva situación, ante las nuevas metodologías y obviamente ante los nuevos desarrollos que el mundo está teniendo,
¿Cómo deberíamos nosotros hacer ese cambio? ¿Es un cambio factible? ¿Qué piensa, licenciado? Sí, pues muchísimas gracias por las apreciaciones de Julio y de Diana, porque creo que son muy acertadas en varias líneas y etapas. Primero quiero felicitar a Julio porque él reconoce que él es parte del Ministerio de Educación y que no todo puede venir de las autoridades de turno, sino que hay cosas que tienen que nacer del actor principal, como usted bien lo dijo, el docente. El cambio sí se puede, se necesita de voluntades, se necesita de una voluntad magisterial muy grande por un lado, se necesita de una voluntad política muy fuerte por otro lado, pero esto no va a nacer de la autoridad hacia abajo. Creo que el proceso en este momento debiera de nacer de los docentes hacia arriba. El cambio podría tener una buena cuna para su nacimiento si se empiezan a organizar redes educativas por regiones, según las necesidades, según los entornos parecidos, según las condiciones de similitud, que los profesores se empiecen a juntar, hagan redes de trabajo educativo y empiecen a elaborar rúbricas en las cuales localmente yo identifico las necesidades y voy buscando soluciones para esas necesidades. Porque aquí usted dijo algo muy lindo. Guatemala es un país hermoso, pero tiene 22 distintas nociones de desarrollo. Entonces, lo que yo puedo planificar acá en zona 10 desde el ministerio no va a ser efectivo ni siquiera ya en los límites de la ciudad donde está Julio, y mucho menos en Baría o Huehuetenango, porque las nociones son otras. Creo que la solución aquí son las redes locales, y en este momento debiéramos de partir de la participación comunitaria docente para encontrar las soluciones de cada uno de nuestros entornos, y al mismo tiempo el ministerio debiera de tener un equipo trabajando paralelamente para solventar la crisis inmediata que le permita solventar la crisis inmediata, que tome estas buenas prácticas, que las pueda comunicar, que tome estos buenos ejercicios docentes, que los pueda replicar o que los pueda dar a conocer para que cada uno desde su comunidad diga, esto se adapta a mí, esto no se adapta a mí, esto lo puedo cambiar, esto no lo puedo cambiar. Si no hay un trabajo en conjunto, coordinado y lógico, no vamos a salir del apuro, y esto va a ser en extremo lamentable porque vamos a tener dentro de 5 años a alguien al que le vamos a poder echar la culpa, pero peor aún, alumnos con menos preparación a los que nos va a costar muchísimo nivelarnos. Este era el año del reconteo, este era el año de decir nos equivocamos en esto y ahora redireccionamos. Pero aquí hay que tener, vuelvo a insistir y comparto lo que dice Diana, una enorme voluntad de trabajo. Así como el profesor Mijangos está satisfecho de su equipo y se siente bien con ellos, se deberían de sentir todos los directores y se debieran de sentar entre directores a diseñar una estrategia local de cómo salir de este asunto, porque no hay expertos en todos los temas en esta dinámica. Lo que hay son buenas voluntades de trabajo dispersas. Ahora hay que llevarlas a un conglomerado, que pueden ser las redes educativas, y probablemente así tenemos una buena probabilidad de salir adelante. Muchísimas gracias, licenciado. De nuevo, pues oigo esta palabra era, ¿verdad? Un poquito esta frustración que creo que todos sentimos de que se están dejando pasar oportunidades o se están dejando pasar momentos, porque el año ya pasó, el año prácticamente se fue y obviamente no se hicieron los cambios que se necesitan hacer. Por ejemplo, Diana mencionaba el hecho pues de la educación bilingüe, que es tan importante en Guatemala, y realmente cuando nos damos cuenta, si no se puede hacer la educación, digamos, en el idioma español, pues obviamente menos se está pudiendo hacer en todos los idiomas que debían de hacerse, porque no existe profesorado, no existe capacidad. Entonces, esto me trae a la parte de la línea final. Estamos haciendo el esfuerzo, vemos por ejemplo que los docentes del profesor Mijangos ahí en la escuela están poniendo todo su esfuerzo y toda su gana,
Pero vamos al resultado final, profesor Mijangos. ¿Cómo van a hacer ustedes para evaluar el resultado de la enseñanza que se está dando a estos niños? ¿Cuál va a ser el método evaluativo? Estamos basándonos en lo que decía hace rato el licenciado José, de lo que es la rúbrica. La rúbrica es el instrumento que tenemos para evaluar en este momento a los niños, que prácticamente ahí ponemos nosotros o podemos exponer nosotros lo que queremos, que prácticamente los niños logren desarrollar. Estamos conscientes que hay otras herramientas que nos van a permitir también hacer ciertas evaluaciones, pero nos vamos a hacer ese enfoque prácticamente para determinar el alcance que se tuvo en prácticamente si al terminar este año se lograron dar o no se lograron dar. Situaciones que se nos van dando anticipadamente. En base a este instrumento que tenemos nosotros como válido para poder determinar los alcances, podemos ir midiendo también en cierto momento hasta dónde se ha llegado. Hay momentos que prácticamente no se cumplen. No es porque no querramos, sino que otra vez se vuelven a integrar otros aspectos del contexto en el cual prácticamente los niños se desarrollan. Y en base a lo que está sucediendo o lo que está exponiendo, porque tenemos casos que prácticamente nosotros no nos imaginábamos. Tenemos que hacer una readecuación prácticamente para poder integrar. Que era lo que se comentaba hace rato, no es dejar a un lado, sino que tratar la manera y buscar el medio de cómo integrar al alumno o alumna al proceso y que se logre desarrollar prácticamente por parte del niño o niña, integralmente con el padre de familia y nosotros los docentes, el proceso educativo, que se alcance, que se logre desarrollar. Y si no se dio, pues definitivamente buscar otra alternativa que nos facilite, o que le facilite, más bien dicho, a lo que es el alumno alcanzar ese proceso. Esperamos nosotros alcanzar ese proceso que prácticamente sea satisfactorio. Estamos conscientes de que la situación es compleja. Y sabemos que prácticamente año tras año, a lo que estaban diciendo, es el momento de ver qué se puede hacer, cómo se puede reestructurar y qué se puede ir alcanzando en todos estos momentos, porque sí se nos van a ir dando. Estoy consciente de que se nos están dando unos y pueden venir otros, porque hay momentos también donde estoy consciente que han habido tal vez un retroceso, tal vez en conocimiento cultural o en el desarrollo de lo que son habilidades matemáticas, pero también muchos niños y niñas con este nuevo modelo que tenemos ahorita del proceso educativo, muchos han llegado a un proceso también de destrezas y de conocimiento de lo que es definitivamente la tecnología, situación que anteriormente no se daba, porque no había un espacio determinado. Nos vino a obligar a nosotros como docentes, al padre de familia y al niño también a integrarse y a utilizar estos medios, que podemos ver que eso puede ser también un alcance para otras formas también de poder desenvolverse a futuro. Pues muchas gracias, profesor. Obviamente siempre se dice que en las crisis salen las soluciones. Algo que se comenta muchísimo, pues es Vox Populi, diría yo, entre muchas gentes, es la frustración que tienen los padres de familia. Rápidamente, profesor, ¿ha escuchado usted de padres de familia, de los niños que van a su escuela, sentimientos de frustración? ¿Cómo expresan ellos frustraciones? El encierro prácticamente ha sido una de las causas que prácticamente algunos han manifestado, e inclusive momentos donde no querer trabajar, no querer salir, el aspecto también depresivo que algunos han tomado, eso ha sido una de las causas también que nos ha perjudicado a nosotros. Padres de familia que trabajan ambos y que no comparten, prácticamente el niño o niña está solo, sola. Son situaciones que vienen a expresar y que vienen a darse también momentos de desgano, de no querer hacer mayor cosa también. Esas son situaciones que nos vienen a darnos a nosotros oportunidad también de qué forma se puede trabajar con estos niños o niñas, porque muchas veces ellos están solos. Algunos sí tienen acompañamiento, pero existe también violencia intrafamiliar. O algunos no están solos, están con otras personas que también ni parientes son, se dan otros casos que prácticamente la escuela o colegios o todo lo que es el sistema educativo, como es prácticamente atípico, no se le puede considerar idóneo en este momento
vino a dificultar y vino a hacer un retraso prácticamente también para el desarrollo integral, ¿verdad? El compartir prácticamente con otros niños o niñas y que en su momento también integrarse al medio o la sociedad donde está, pues eso les ayuda bastante al desarrollo pleno de lo que es el niño, ¿no? Esas son una de las tendencias que nos hemos dado cuenta también y que lamentablemente han afectado bastante también el proceso educativo. Pues muchísimas gracias, profesor. Obviamente, la calidad de la educación, porque vivimos en un mundo competitivo. Me recuerdo que antes, cuando hacíamos comparaciones, pues ya nos comparábamos en desventaja con sistemas educativos de otros países del mundo. Obviamente hay los muy desarrollados, Finlandia, Noruega, los países escandinavos, etcétera, y obviamente hay los que están incluso atrás que nosotros. Pero obviamente la calidad educativa es fundamental, porque un país que no tiene niños bien formados, que no tiene jóvenes bien formados y profesionales capaces, pues le va a costar muchísimo más el desarrollo. Pero ¿cómo medir el resultado de lo que actualmente estamos haciendo? Licenciada Diana, ¿cómo Que me vamos a da una poder pregunta medir? tan difícil, doctor, por Dios. Ah, por eso, pero se lo pongo usted porque sé que me la va a contestar muy hábilmente. Así que se la dejo. ¿Cómo vamos a medir lo que estamos haciendo? Yo quiero retomar y abonar lo que dijo el profesor Mijangos y lo que es la evaluación por rúbricas. Una rúbrica, además de lo que es un parámetro muy hábil para medir, porque la medición es muy importante, para mí es sumamente valioso porque implica una responsabilidad de parte del alumno. El alumno tiene que medirse, automedirse si cumplió o no cumplió. Y esa es parte, y para mí es de la ganancia, si lo podemos decir de esa manera, de lo que es la pandemia, de lo que estamos viviendo. Un conocimiento de uno mismo, ¿ya? Entonces, si yo tengo una tarea, un proyecto, lo que fuese, y yo me va a ponderar mi docente a través de una rúbrica, esa rúbrica permite de que yo reconozca, no lo hice bien, o sí lo hice bien, o lo hice a medias, etcétera, etcétera. Esa rúbrica, entonces, permite que el alumno mejore primero internamente y luego externamente. Entonces, eso primero hay que comparar y la comparación es odiosa, yo lo sé, lo dicen las abuelitas, la decimos las abuelitas, las comparaciones son odiosas, sin embargo, se va viendo yo entre mí no lo hice bien. Entonces yo no debo de medir si mi compañero lo hizo mejor que yo tengo que medirme a mí misma y esa es la calidad que tiene que desarrollarse, doctor. La calidad es personal, es integral. Entonces esa es la gran ganancia. El año pasado no salimos para nada. Estuvimos encerrados y ese encierro nos permitió crecer internamente, viajes. Estoy hablando de padres de familia, docentes y alumnos, reconocimientos de mis limitaciones, reconocimientos de lo que son mis destrezas y mis bondades y mis talentos. Y esa ponderación ahora es aplicarlo. No podemos, y regreso a lo que es las nuevas metodologías, no podemos caer en lo de antes, sino que esta metodología de rúbricas nos permite medirnos y ser yo lo estoy haciendo bien o mal y autoexigirme a mí misma, no con estrés, sino que con conocimiento de uno mismo. Esa es la calidad que debe ser el que se tiene que provocar adentro de cada persona. Ahora, si eso es sincero e interno, se reflejará en lo que es una calidad externa. Eso se va a ver, porque lo que son las mediciones, pues son necesarias, pero sí, a veces solo nos enfocamos en mediciones. Son destrezas, capacidades, competencias, que ahorita es cuando. Así es que yo rúbricas, 100 puntos, y yo desarrollo, yo me mido mi calidad, si lo estoy haciendo bien o mal, y de ahí también provoco a que los que tengo al lado lo hagan de igual manera. Bueno, yo creo que, como decía hace un momento, de las crisis salen cosas buenas porque también estamos viendo que se pueden generar cierto tipo de virtudes o cierto tipo de esfuerzos que al final son positivos en la formación de los estudiantes, pues para que ellos tomen este tipo de criterios, este tipo de acciones, este tipo de actitudes. Licenciado Moreno, ¿qué nos quisiera comentar usted con respecto a lo que hemos escuchado anteriormente de los dos distinguidos panelistas? Bueno,
dos cosas muy importantes. Número uno, ese trabajo de rúbrica que se hace en la evaluación de los estudiantes también tiene que ser trasladado a la evaluación de lo que estamos haciendo como maestros o de lo que estamos haciendo como autoridades educativas en cualesquiera de los niveles. Por eso decía yo que hay que tener redes educativas donde se construyan rúbricas que nos permitan salir adelante como contexto. Entonces, hay que tener una rúbrica dirigida al alumno para su evaluación, porque lo que Diana dice es cierto, es una ventana de oportunidad para que crezca él internamente, esa mejoría interna le permita ser mejor externamente. Pero es exactamente lo mismo a nivel institucional. Es decir, hay que construir rúbricas de calificación del sistema que nos permitan evidenciar los problemas que tenemos y cómo podemos salir adelante. Ese es un aspecto importantísimo. El otro aspecto importantísimo y que a mí me preocupa muchísimo, y usted sabe, doctor, que yo nunca he mentido y nunca le mentí cuando fui a su programa, ni en mi ejercicio de función pública, es el gremio profesional universitario está muerto. Los colegios no han hecho nada. El Colegio de Humanidades no ha hecho nada para atacar esta crisis. Hay foros importantísimos que han hecho más que ellos. Por ejemplo, Dianita ahora está en la Junta Directiva de la Comisión Intersectorial de Educación. Hay un consorcio de universidades, hay un Consejo de Educación Privada Superior. ¿Dónde estamos los colegiados profesionales tratando de encontrarle una solución a esta crisis? Yo aprovecho su foro, doctor, para lanzarle un reto al Consorcio de Universidades, al Consejo de Educación Privada Superior, a la propia comisión que tuve el gusto de dirigir durante 2 años, a la CENACYT, a que organice talleres de trabajo que nos ayuden a encontrar las ventanas de respiro en este sistema y que más aún dejen marcados los pasos de la tan deseada disrupción educativa que tendríamos que tener. Si no lo vamos a hacer ahora que estamos en crisis, y le agradezco mucho que usted dice que siempre de las crisis salen buenas cosas, si no lo hacemos ahora que estamos en crisis, doctor, vamos a regresar a una normalidad que no era la de antes y vamos a caer en el mismo marasmo de antes, con la misma inercia de antes y nos vamos a lamentar en la próxima pandemia, en el próximo desastre o en el próximo evento que nos paralice. Así que esto es una invitación realmente a que los gremios profesionales se unan y por primera vez reconozcan que la educación es el engranaje más importante de cualquier sociedad. Y todos debiéramos estar buscando soluciones. De repente la cooperación puede redirigir sus fondos y sus fuerzas para armar un foro intersectorial serio, no una mesa técnica. En Guatemala todo se mata con mesas técnicas. Un foro de soluciones para el sistema educativo, porque nos está atacando desde la escuelita de mi querido amigo Julio, en ese nivel tan pequeño, hasta la universidad, y nos está carcomiendo el tiempo. Solo el ingenio va a poder hacer que esto salga adelante. Pues muchísimas gracias. Yo creo que todos ustedes, los distinguidos panelistas, han venido haciendo resaltar un tema que es sumamente importante y es el tema de la participación, el involucramiento. Así como se hablaba, pues, que los docentes allá en la escuelita están participando, están haciendo su esfuerzo, pues es obvio que, como también decía el licenciado Moreno y la licenciada Diana, pues esto tiene que salir prácticamente, usando el término que se utiliza, de las bases, tiene que salir de la población para generar este movimiento. Y obviamente yo me uno al llamado que usted hace, licenciado Moreno, en el sentido que las élites, en el sentido correcto de la palabra, es decir, los colegios profesionales, los grupos científicos e incluso los tanques de pensamiento, pues deberíamos de estar todos trabajando juntos por el objetivo común. La claridad de que la educación es fundamental, yo creo que es conocida.
la traemos desde antes, la hemos dejado por ahí a un lado, pero es un hecho totalmente claro que si la educación no se le da la prioridad que requiere, nuestro país nunca va a salir adelante. Teníamos años atrás, ahora esto nos coloca de nuevo en aguas sumamente confusas porque no sabemos para dónde va, no sabemos qué va a resultar. Pero también yo creo que nos abre oportunidades de integrarnos. Creo que la licenciada Diana mencionaba el hecho de que se está usando, por ejemplo, el WhatsApp para comunicarse. Recordemos que prácticamente en Guatemala hay más teléfonos inteligentes que habitantes, aparentemente. Es decir, ese uso de la tecnología tiene que venir a ayudarnos, pero tiene que haber un cambio en la mentalidad, un cambio en el pensum, un cambio en la visión de qué tipo de estudiante es el que queremos formar y para qué. Bueno, vamos a tener que ir terminando el programa desafortunadamente. Yo quisiera darle un minuto a cada uno de los panelistas para que por favor me diera sus conclusiones finales, para que pensara qué quiere dejar de comunicado a la audiencia que hoy nos está viendo, que nos esté escuchando. Vamos a empezar por el profesor Mijangos. Profesor, ¿qué mensaje quisiera usted dejar en un minuto? Le agradezco bastante, doctor, para cerrar aquí el panel que usted estaba comentando. Un llamado a la población en general y en sí, a que todos nos unamos y que todos somos partícipes en este momento. No solo un grupo u otro el que tiene que hacer eso, todos somos, como se ha estado comentando. Si todos llegamos a esa concientización, considero que el sistema va a mejorar, principalmente la educación, porque vamos a ver que estamos en un nuevo proceso que prácticamente vino a cambiar todo y en el cual nos tenemos que adecuar e introducirnos y salir adelante para la solución apropiada del sistema, prácticamente de la República, como también de lo que es toda la población en general. Ahí sí que la Muchísimas gracias, concientización profesor. no tenga pena. Muchísimas gracias. Gracias. Licenciada, ¿qué nos quisiera usted dejar como un mensaje que usted quisiera compartir? Yo quisiera que todos nos quitáramos la camisa de nuestras instituciones, de nuestras cosas particulares y nos pusiéramos la camiseta de Guatemala. O sea, somos un equipo con la voluntad unida, regreso a la voluntad, todos en conjunto con la meta final de un desarrollo integral del alumno, de la persona que será el ciudadano futuro. Vamos a asegurar el éxito, pero sin que yo hice, el otro hizo, él no hizo. Somos equipo, misma camiseta, Guatemala. Salgamos adelante peleando por la educación. Muchísimas gracias, licenciada. Licenciado Moreno. Bueno, en muy pocas palabras, número uno, que nos involucremos en el sistema educativo, que creamos en la educación, y número dos, que una invitación a mis colegas docentes. Si algún profesional tiene la capacidad de ser agente de cambio en cualquiera de las sociedades, es el maestro. Así que yo los invito a seguir adelante. Quiero felicitarlos a los que han hecho y propuesto cambios, que continúen haciéndolo, pero que no desmayemos y que aprovechemos esta crisis para dar un giro lo suficientemente bueno y redireccionar la ruta hacia donde vamos. Pues muchísimas gracias a los distinguidos panelistas que nos han acompañado esta noche. Yo creo que vamos a extraer algunas palabras importantes de las muchas importantes que dijeron. Por ejemplo, lo que acaba de decir el licenciado Moreno, creamos en la educación. Yo diría, volvámonos fanáticos de la educación. Aquí tenemos un presidente que se llamó el presidente de la educación, el presidente Arévalo, y fue un cierto florecimiento que después no necesariamente tuvo el contenimiento, el seguimiento que debería de tener. Pero creamos en la educación, creamos que solamente a través de llevarla a donde debe estar, este país se va verdaderamente a desarrollar. Otra importante es que yo creo que dejemos atrás esa palabra era, como decía la licenciada Brown, no era, es el momento, es la oportunidad de hacer esos cambios fundamentales. Todavía tenemos nosotros abierto el espacio, tenemos abierta la oportunidad de cambiar lo que hay que cambiar, de cambiar la actitud mental, de cambiar la visión y de integrarnos a este cambio
ante el cual la pandemia nos pone de repente enfrente. Hay quienes dicen que la normalidad, como la conocíamos, nunca va a regresar, porque la nueva normalidad va a ser otra cosa ya. De todas maneras, ya va a ser diferente. Y finalmente, pues yo también quiero reforzar la palabra que ustedes tres han utilizado, distinguidos panelistas, de unidos en el esfuerzo, porque solamente cuando todos nos unamos a trabajar juntos, a remar en la misma dirección y a llevar el mismo norte, vamos a lograr que esta nuestra Guatemala salga adelante. Pero muchísimas gracias, agradezco mucho a la licenciada Diana Brown haber estado con nosotros, le agradezco al licenciado Moreno todo lo que nos ha aportado y al profesor Mijangos, gracias por el esfuerzo que están realizando allá en la escuelita, gracias a los docentes que están con usted apoyándolo y a esos niños y a esos padres de familia que son la primera línea en que Guatemala salga adelante. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buenas noches.